Bien, pues vamos a continuar con nuestro tema que hemos iniciado la semana pasada, el verdadero arrepentimiento. Si usted no vino la semana pasada, le recuerdo que todo lo que predicamos lo grabamos con la intención de que después pueda escucharlo o compartirlo con alguien, si es que es el caso. Y creo que es de mucha bendición el tema, porque entendemos que a través de lo que dice la Escritura del arrepentimiento, es que nosotros podemos entonces realmente visualizar de una manera diferente cómo es que debe ser nuestro actuar, nuestro comportarnos en la vida cristiana. La verdad es que vivimos en una época en la que hay una total ausencia del tema del arrepentimiento dentro de la iglesia. No se habla mucho de esto dentro de las iglesias. Algunas personas incluso se han atrevido a decir que puedes creer en Jesús como tu Salvador, pero no como Señor. Es decir, puedes creer en Él y nunca tienes que arrepentirte de tu pecado. Puedes creer en Él y ser salvo, incluso si tu vida continúa tal como era antes de convertirte, si es que es el caso en cristiano. Eso lo puedes ver en la vida de mucha gente que se dice ser, y perdóname por hacerlo así, pero que se dice ser cristiana. Actualmente, y lo hemos dicho muchas veces, hay todo tipo de cosas que se nombran cristianas. Hay escuelas cristianas, canciones cristianas, cafeterías cristianas, libros cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente un cristiano tiene su partida en entender lo que es el Evangelio, en entender que hemos sido llamados a arrepentirnos de la vida que llevábamos y cambiar esa vida que llevábamos y abrazar al Salvador y al Señor de nuestra vida. Algunas personas incluso afirman que si decimos que el arrepentimiento es necesario para la salvación, entonces estaremos agregando obras al Evangelio. Y afirman que si se requiere el arrepentimiento, ya no somos salvos solo por la gracia de Dios, sino que también por lo que hacemos. Pero la gente puede decir lo que quiera y todo el mundo tiene derecho a decir lo que mejor le plazca. Pero siempre lo hemos dicho y siempre lo diremos. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice Dios de este tema? La primera escritura que vamos a tomar el día de hoy es Lucas 5, versículo 32, que dice lo siguiente. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. La semana pasada decíamos que cuando alguien hace algo, alguna falta, cuando alguien comete alguna situación que te ofende, que te lastima, y viene y te dice, ay, ya, perdóname, ya, y se va y no cambia, quiere decir que realmente no hay un arrepentimiento genuino. Quiere decir que no realmente va a cambiar la persona. No sé si me explico, pero el arrepentimiento tiene que ir acompañado por obras que demuestren que realmente hay un arrepentimiento, un cambio de. Y Jesús vino y dijo, yo no he venido a llamar a los justos, he venido a llamar a los pecadores, a que dejen de hacer lo que están haciendo, a que cambien su manera de vivir. Lucas 24:47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cuando los apóstoles predicaron en el libro de los Hechos, llamaban a la gente a arrepentirse de sus pecados para ser perdonados. Otra escritura es Hechos capítulo 2, versículo 38, donde dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos. O sea, arrepiéntete de lo que has hecho. Me siento tan mal de lo que hice. Híjole, realmente tengo un pesar en mi corazón. ¿Alguna vez has hecho algo de lo que te arrepentiste? Seguramente sí, porque todos hemos cometido algo así. Todos nos hemos arrepentido de algo. Vamos, ya, si tú quieres llevarlo a otro nivel, te arrepientes de haber comprado algo, ¿no? Dices, ay, no, ¿cómo me arrepiento de haber comprado ese coche, no? Por poner un ejemplo.
Dices, hubiese yo no querido hacerlo. Bueno, la Escritura dice, arrepiéntete y conviértete, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo leímos hace rato en Proverbios. Si atendemos al llamado de Dios de venir a su reprensión, viviremos en paz. Viviremos con tranquilidad. Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y ojo, dice a todos los hombres. ¿Eso incluye a todos? Sí, a todos. ¿Por qué? Porque no hay uno justo. Todos han pecado. Tú puedes decir, no, yo no. Dice la Escritura que todos. Y entonces el apóstol Pablo aclara que aquellas vidas que se caracterizan por el pecado, para ir un poquito más a fondo, no heredarán el reino de Dios. Porque algunos dicen, no, pues yo no he pecado, yo no he hecho esto, yo no he hecho aquello. 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego dice, no erréis. Eso significa no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Por eso Romanos 8:12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué significa esto? Pues que no le des rienda suelta a tu carne. Pues que no vivas conforme a tus deseos carnales. Porque tus deseos carnales pueden ser diversos y muchos. Y la verdad es que los deseos carnales lo que conducen es a el placer de la carne. No sé si usted está familiarizado con la terminología de carnaval. Conoce la palabra carnaval, la he escuchado, incluso algunas veces llegamos a ir al carnaval. El carnaval es la carne a Baal. Baal es una de las deidades que se nombran en la Biblia, que es un demonio. Darle carne a Baal es como decir, me regocijo en lo que se está haciendo. Ahora, de acuerdo al testimonio de las Escrituras, el arrepentimiento es absolutamente necesario para ser salvo. Solo aquellos que se vuelven de su pecado, confían en Cristo y viven una vida caracterizada por la justicia serán salvos. Pero entonces, ¿es el arrepentimiento una obra que debemos realizar para ganar nuestra salvación? No. El arrepentimiento y la fe son realmente dos caras de la misma moneda. El arrepentimiento es apartarse del pecado y la fe es volverse, confiar y apoyarse en Cristo. El arrepentimiento no es una obra más que la fe, es renunciar a nuestro pecado y confiar en Cristo. Y entonces nos encontramos con que Juan el Bautista, que es el predicador del arrepentimiento, nos va a llevar a través de esto que estamos estudiando para que entendamos un poco mejor qué está sucediendo. Mateo nos dice que Juan vino y predicó y dijo, arrepiéntanse o arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús vino y dijo, arrepentíos. Y vemos que realmente el meollo, el punto principal es el arrepentimiento. Eso es lo que estamos viendo, el arrepentimiento. Y Lucas 13, versículo 1 dice, en este mismo tiempo, está hablando Jesús, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
Y vemos aquí otra vez cómo recalca que el arrepentimiento es sumamente necesario. El arrepentimiento, sin embargo, a menudo, y más hoy en día, es pasado por alto, es ignorado, o en otro caso es minimizado. Como que se han bajado los estándares de Dios. Alguna vez leí que decía una frase que me gustó, que si tú la santidad de Dios la vuelves cotidiana, pecas. Porque Dios es santo, amén. Y Dios no tolera el pecado. Es decir, en la presencia de Dios no hay pecado. Pero si tú la santidad de Dios la bajas o minimizas, o los estándares que Dios tiene, tú los haces comunes y dices, ay, no, por favor, que no sea para tanto. Entonces, eso es pecado. Juan, que es el predicador del arrepentimiento, de salvación, está predicando a la gente. Está trayendo las buenas nuevas. Está predicando el arrepentimiento del pecado. La fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que hicieron los apóstoles. Esa es la predicación del Evangelio. Ciertamente podríamos desear llamar a los predicadores de nuestro mundo moderno de regreso a esa predicación bíblica, porque si predicáramos más de esto en las iglesias, si se conociera más acerca de esto, si viniera este verdadero arrepentimiento, una verdadera comprensión del Señor Jesucristo, tal vez la iglesia estaría en otra condición. Eso es lo que marcó la predicación de Juan el Bautista. Y entonces se convierte para nosotros en un modelo a seguir de cómo debe predicarse este evangelio, del nuevo pacto, de cómo debe predicarse a los pecadores, diciéndoles que pueden ser perdonados si se arrepienten y abrazan al verdadero Cristo, al verdadero Mesías. Y no solamente está dirigido a estas personas que salen a escucharlo, sino también a nosotros. Ahora bien, el ministerio del profeta Juan no fue diferente al ministerio de los profetas antes que él. Todos los profetas antes de él hablaron sobre el pecado, y hablaron sobre la justicia, y hablaron sobre el perdón, y vieron cómo Dios, un Salvador y un Dios que perdona. Pero para aquellos que no recibieron la salvación, para aquellos que no se arrepintieron, Dios se convirtió en juez y verdugo. Y entonces vemos que Juan comienza su predicación en el desierto 6 meses antes de que aparezca Jesús. Esto lo vimos desde la semana pasada. Y todos dijimos que todo el mundo está pendiente, porque Juan es alguien que la gente ha seguido, que por la historia que tiene de su nacimiento, sus padres y lo que aconteció. Y los judíos en este momento vienen de un lapso de 400 años de silencio, donde desde Malaquías, cuando Malaquías dejó de hablar hasta ahorita, no ha habido una intervención de Dios para hablarles a ellos. Han pasado 400 años y de repente Juan empieza a predicar. La gente está cansada de la opresión romana, de la opresión griega, de cuando estuvieron en Babilonia. Traen una situación ahí de que estamos ya cansados y estamos esperando esas promesas que se cumplan, que se le dieron a Abraham, a David, y queremos ver al Salvador, queremos ver al Redentor, queremos ver esa salvación que se nos ha prometido. Y entonces salen a escuchar lo que dice este hombre. Están buscando un monarca que venga y que conquiste las naciones, y lo que obtienen es un cordero que viene a conquistar, sí, pero el pecado primero. Y Juan habla del reino, pero también habla del arrepentimiento. Habla que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la semana pasada empezamos a ver que Juan nos va a permitir ver a través de 6 puntos cómo es este tema del arrepentimiento. Y aprendimos que incluso este hombre, que es un tremendo orador, un tremendo hombre de Dios que predica de tal forma que
Dice la Escritura por el mismo Jesús que antes de Él ni después de Él ha habido otro hombre como Él. O sea, ni Salomón, Moisés, Abraham, David, ninguno de todos ellos ha sido como Juan. Juan fue lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su madre. Nace y es lleno del Espíritu Santo desde entonces. No ha habido otro hombre como Él, obviamente después de Jesús. Y es un hombre que vive para Dios. Y Él predica. Y la gente lo escucha. Sale todo a Jerusalén, sale toda Judea a escucharlo. Y lo dijimos la semana pasada. El viernes, cuando la gente escucha y Jesús entra a Jerusalén, y dicen, este es el hijo de David, y cortan palmas y las tiran, y sana al hijo de David. Para el domingo piden que lo crucifiquen. Para el siguiente viernes, perdón. El domingo lo hacen y para el siguiente viernes piden que lo crucifiquen. Y entonces aprendimos que hay una ¿cómo se dice esa palabra? Se me cuesta. Superficial. Que son muy superficiales. Que los cristianos que supuestamente abrazaron la verdad del Evangelio no fueron convencidos totalmente, son muy religiosos, a pesar de que la predicación fue dura y fue directa de este predicador. Imagínense, ¿qué podemos esperar el día de hoy con una predicación que no es ni siquiera tan directa y tan dura en la mayoría de la gente que la escucha? Si con Juan el Bautista, que fue directo, que fue claro, hubo tanta superficialidad, ¿se dice? Imagínate hoy en día la mayoría de la gente que escucha. Así que creo que es importante recordar el mensaje, al llamado al verdadero arrepentimiento, porque sin el verdadero arrepentimiento no hay salvación. Necesitamos aceptar a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y para ello necesitamos entender bien estos puntos. Leía yo hace unos días la historia de cómo el pastor John MacArthur recibió una llamada un día en su oficina y dice que le hablaron de un hospital de ahí de donde él está. Y que le dijeron, oiga, hay un hombre aquí internado que pidió hablar con usted. ¿Podría usted venir a atenderlo? Y él dijo, ok, sí, está bien. Y que llegó al hospital, entró a la habitación y dice que cuando entró había unas personas ahí. Dice que este hombre a quien él fue a visitar se llamaba David. Da su apellido, pero no importa quién era. Dice que este hombre estaba muriendo de SIDA. Y que junto a él había otras personas en la cama, o es decir, otros pacientes también internados ahí, que el paciente que estaba ahí a su lado, al parecer, era la pareja sentimental de este hombre que lo había mandado a traer. Dice que estaba en medio de la muerte y que no era un espectáculo agradable, por supuesto. Que este hombre cuando lo vio le agradeció que haya ido a visitarlo y le dijo, pastor, le hablé porque me estoy muriendo. Sé que moriré muy pronto y que iré al infierno por siempre, pero no quiero ir al infierno. Solo quiero saber si hay esperanza para mí. Dice John MacArthur que él le respondió y que le dijo, bueno, Dios es un salvador y Él salva a todos los que lo invocan si lo buscan de todo corazón y si se arrepienten honesta y genuinamente. Él no los rechaza. Pero te toca a ti pedirle y no le pidas dice, no le pedí que aceptara a Cristo. No le dije, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Lo que le dije, y esto fue lo que me llamó la atención. Lo que le dije fue que le preguntara a Jesús si Jesús lo aceptaba a él. Le pregunté a continuación si conocía el Evangelio y me dijo lo siguiente, sí, me crié en el Evangelio. Mis padres son cristianos, vengo de una familia cristiana,
asistí a la escuela cristiana, fui 2 años a un colegio bíblico y luego lo abandoné por 20 años. He estado viviendo en el nivel más bajo, en el nivel más asqueroso y más bajo de la vida homosexual. Soy culpable, sin duda. Sé que he pecado, sé que estoy mal, sé que he ofendido a Dios, sé que merezco ir al infierno, pero quiero ver si Dios me puede perdonar. Sé de la muerte de Cristo y de su resurrección. A lo que contesté, dice John MacArthur, creo que debes pedirle perdón y pedirle que te salve, como el ladrón. Pídele que te acepte. Fíjate cómo es, la perspectiva es diferente. No es yo te acepto, Cristo. O sea, yo he hecho todo esto malo durante 20 años y yo te acepto, Cristo. No sé si me estoy explicando. O sea, yo me he revolcado, yo he andado en el lodo, en la suciedad, he hecho tantas cosas que se pueden hacer. Y de repente tú le dices, sí, Cristo, pues yo te acepto. No. ¿Quién? El que está mal es uno. Y entonces uno tiene que ir con él y decirle, ¿me aceptarías? Porque el que está mal soy yo. Dice John MacArthur que le dijo también, acuérdate de aquel publicano en Lucas, que se golpeaba el pecho diciendo, Señor, sé propicio a mí. Ten misericordia de mí. Termina diciendo que este hombre vivió alrededor de una semana, que oraron, que al final de una oración profundamente conmovedora, se sintió una paz que no se sentía al principio que cuando él llegó a visitarlo. Y el punto es este. No se trata de que usted acepte a Cristo, se trata de que le pidas a Cristo que te acepte a ti. Y ese es el problema del día de hoy. Hoy no llamamos a los pecadores a arrepentirse lo suficiente, no les pedimos que tomen medidas morales suficientes. Tenemos esta cosa superficial acerca de aceptar a Cristo, pero hay un problema real ahí. ¿Quieres aceptar a Cristo? Como si le hicieras un favor, como si Jesús o el mismo Padre estuviera en el cielo tronándose los dedos. Ay, ojalá que hoy sí lo acepte. Ay, ojalá que, qué bueno que vino. Ojalá y acepte, ¿verdad? Ay, sí, ojalá que sí. No, no es así. Creo que está al revés la cosa. Porque los que hemos fallado somos nosotros. Me gusta mucho escuchar a este pastor John MacArthur porque dice, tú predícale a la gente y que se ofenda. Total, ellos han vivido toda su vida ofendiendo a Dios. Esa es la verdad. Él promete a aquellos que verdaderamente se arrepienten que Él va a proveer el perdón. Así que el Evangelio es un llamado al arrepentimiento y a la fe en Jesús. Sabemos, porque la historia lo marca, que el pueblo judío era muy religioso y muy superficial. Y entonces tenemos que aprender de eso y ver acerca de lo que significa realmente el arrepentimiento. 6 características del verdadero arrepentimiento. Y por ponerle un número, porque no se trata de que 5 pasos o 6 pasos, no, solo es por ponerle un número. Número 1, los verdaderos arrepentidos reflexionan sobre el pecado personal. Y dijimos, y aprendimos la semana pasada, que así como se envía a un emisario antes de que llegue el rey para decir hay que quitar esta piedra de acá, se cayó este árbol en el camino, hay que quitarlo, hay que podar y chapear y limpiar el camino porque viene el rey y hay que preparar todo para que todo esté bien. Ese es el llamado al arrepentimiento. Dijimos que tiene que haber en tu corazón un arrepentimiento de toda altivez, de todo orgullo, de toda soberbia, de toda mentira, de todo lo torcido,
De todo lo que esté mal, enderezarnos, reconocer, ir con el rey y decirle, sí, yo soy bien soberbio, sí, yo soy bien mentiroso, sí, yo soy esto, sí. Reconocer y enderezarlo. Pedirle perdón. Número 2, los verdaderos arrepentidos reconocen la ira divina. Es fundamental predicar la doctrina de juicio eterno, como lo hizo Juan, porque ¿por qué otra persona querrían que sus pecados fueran perdonados si no existiera el infierno? O sea, si no existe el infierno, pues no pasa nada. Mucha gente, escucha lo que le voy a decir, mucha gente cree que al final de los tiempos Dios va a decir, pásale, no pasa nada. Tenemos un Dios que es tan amoroso que no va a mandar a nadie al infierno. ¿Cómo crees? Los judíos creían que esto no aplicaba a ellos, Ellos creían que el juicio del Mesías caería sobre los impíos. Algunos teólogos, algunas personas han dicho que cuando estaban por crucificar a Cristo y entonces Poncio Pilato dice, ¿a quién libero? ¿A Barrabás o a Jesús? Y el pueblo de los judíos dijo, a Barrabás libera y a Cristo crucifíquenlo y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces ahí es donde viene, porque si tú lees la historia de los judíos, ahí viene todo lo del holocausto, ahí viene todo lo que les han hecho a través de lo largo de la historia, en las diferentes etapas, en los diferentes países, a través de todo lo que sufrieron. Ahora, sabemos, porque lo leímos la semana pasada, que Juan el Bautista fue muy duro con la audiencia y les dijo, son una generación de víboras. Vienen, pero no hay ningún cambio en su naturaleza. Y dijimos que una víbora en el agua sigue siendo una víbora. O sea, porque ellos decían, vienen a bautizarse, pero no han cambiado. O sea, nada más vienen a mojarse, ¿no? Siguen siendo hijos de Satanás, siguen siendo iguales. Número 3, los verdaderos arrepentidos rechazan el ritual religioso. ¿Quién te advirtió que huyeras? Eso es a lo que me refería ahorita que dije que pensaban que este rito del bautismo los haría escapar de la ira venidera. Acuérdense lo que les dije, el bautismo no salva, el único que salva se llama Jesucristo. Puedes bautizarte 20 veces, o puedes bautizarte las veces que quieras, o puedes venir al frente en la iglesia las veces que quieras, aceptar a Cristo las veces que quieras en tu corazón. Yo quiero aceptar. Me acuerdo que una vez, la primera vez que hice una traducción, era un americano y predicó, y entonces yo reconozco que fui insensible, que fui, no sé qué palabra usar, pero al final él a solas me aparta y me dice, ¿cómo estuve? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viste? Le dije, bien, estuvo padre, estuvo bien. Lo que no entiendo, y es lo que le dije yo a él, lo que no entiendo es que la gente que pasó, pues pasa cada domingo. Y me decía, ¿cómo? Le dije, pues sí, porque había 2 o 3 que tú hiciste el llamado para que vinieran a aceptar a Cristo, y la semana pasada también habían pasado, y la antepasada también habían venido, o sea, entonces él como que se me agüitó un poquito, pero ya después ya no supe ni cómo componerle, pero yo entendía algo. O sea, la gente seguía viniendo y seguía viniendo y seguía viniendo. O sea, como que no entiendo. Tú no necesitas venir aquí al frente, tú no necesitas levantar la mano y decir, yo quiero aceptar. No, tú necesitas escuchar la voz de Dios y aquí adentro en tu corazón hacer la reflexión. Dios me está hablando a mí. Y cuando tú sientas eso, hay de dos, Dios está confirmando su palabra, decir, gracias Señor porque me la estás confirmando, porque me estás enseñando más, o Dios está removiendo algo adentro y dices, creo que eso es para mí, creo que mi esposa le habló y le dijo, no, nadie me habló ni me dijo, eso es lo que el Señor tiene. Y si Dios te está hablando, acéptalo, abrázalo. El número 4, tienes que renunciar a la ascendencia
familiar. Yo me acuerdo que cuando empezaba yo a caminar en Cristo, yo en mi ignorancia, porque no le puedo llamar de otra forma, yo le decía: Señor, contesta mi oración, mi suegro es Hugo, tú conoces a Hugo, porque Hugo, mi suegro, un hombre de oración, un hombre que entregó su vida a Cristo y que cambió y que fue de mucha bendición para todos aquellos que lo conocimos. Yo creía que por ser parte de la familia de él, yo tal vez tendría cierta bendición. No, mis hijos no tienen ninguna aceptación delante de Dios porque yo sea un pastor. Tus hijos no se van a salvar porque tú seas cristiano. Juan le dice a los judíos: no digan que nuestro padre Abraham, porque Dios puede levantar de estas piedras a los hijos que Él quiera. Tremendo. Número 5. Ese es el de hoy. Los verdaderos arrepentidos revelan transformación espiritual. Lucas 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. O sea, cuando tú te arrepientes de algo, llevas frutos de arrepentimiento. Es lo que decíamos la otra vez, ¿no? Tú dejas de tomar y tú no vas a la cantina por los cacahuates porque dices: ay, es que me gustan mucho los cacahuates de la cantina. No, o sea, ya no vas a ese tipo de lugares. Si tú tienes un problema con, no sé, el problema que sea, pues tú te alejas de eso y dices: yo ya no quiero ir ni estar cerca ni nada porque es una tentación para mí. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Esta misma escritura, en una versión diferente: apórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor, y no vayan a decir entre ustedes: nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. En otras palabras, si el arrepentimiento es real, se va a manifestar en tu conducta, en tu comportamiento, en tus actitudes, en tus acciones. Se va a ver el fruto, si el arrepentimiento es verdadero. Hechos 26:19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, le dice Pablo, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judá y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pregunto, sin que me contestes: ¿tu arrepentimiento es real? Si lo es, asegúrate que se manifieste en tu vida. Si tu arrepentimiento es real, escucha esto, es obra de Dios. Si tu arrepentimiento es real, es el tipo de arrepentimiento que Pablo le escribió a Timoteo acerca de que Dios está concediendo, que Dios está obrando, y que consiste o significa en la regeneración. Porque cuando Dios te permite este arrepentimiento, hay una regeneración. He aquí, las cosas viejas pasaron, si son hechas nuevas. Me acuerdo mucho, de veras, mucho, de algunos como flashazos. Me acuerdo mucho que durante algunos años dejé de ver a un familiar, y cuando yo cuando lo volví a ver, de repente se me queda viendo y me dice: ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Dije: ¿por qué? Dice: es que no eres el mismo. O sea, no había dicho una palabra, pero me vio y me dijo: algo pasó. Y le dije: sí, conocí a Cristo. Ah, ya te lavaron el cerebro. Pero incluso tú, híjole, imagínate cómo estaba yo. Si nada más con verme la cara, ¿no?
haber sido hasta peor. Si ahorita tengo cara de gruñón, imagínense cómo estaba sin Cristo. Isaías 1. ¿Por qué querríais ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En otras palabras, ¿quieres arrepentirte? Entonces tiene que haber este cambio, esta limpieza, esta nueva forma de vivir. Dice 2 de Crónicas 7:14, y esta es muy conocida por algunos. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Perdonar, arrepentirse, y hacer otra cosa. Una búsqueda de la justicia, una evidencia de la obra de Dios en tu vida. Ezequiel 33:19, sin embargo, si los malvados se apartan de su maldad y hacen lo que es justo y recto, vivirán. Si se apartan, si hacen lo justo, lo recto. Ezequiel 36:25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, dice la Escritura. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Corazón de piedra que es insensible, que no siente, a un corazón de carne. Esa es la transformación espiritual. Eso es lo que dice la Escritura. Arrepiéntete, cambia. Lucas 3:9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego. Y entonces Juan les dice, solo les quiero recordar que Dios está listo para traer juicio. ¿Y qué creen? El hacha está puesta sobre el árbol. Y todo árbol que no da fruto será cortado y arrojado al fuego. Escuche con atención y medítelo. El venir a la iglesia no salva. El traer una Biblia debajo del brazo no salva. El escuchar canciones cristianas no salva. El haberte bautizado hace 20 años no te salva. El que tu esposo o tu esposa sea cristiana no te salva. Malaquías advirtió en el último libro del Antiguo Testamento. Él es un fuego purificador. Él vendrá con un juicio de fuego. Muy claro. Y Juan simplemente recuerda a los que le escuchan, arrepiéntete con un verdadero arrepentimiento, que haya una manifestación real de frutos, actitudes, acciones que manifiesten el amor de Dios y la obediencia a su palabra. Y lo que está diciendo es esto: si no se ve ese fruto de arrepentimiento,
No es suficiente con que bajes aquí al agua y te bautices o te sumerjas y pienses que por tu ascendencia de Abraham, tu ritual, tu remordimiento por tu pecado es suficiente. Tiene que haber indicios de que estás alejado del pecado, de que hay un amor a la justicia, tiene que haber una manifestación de un comportamiento de cambio y que indique regeneración. Si no está eso, si no hay fruto, mira, es muy claro. El hacha está puesta a la raíz, ¿para qué? Para cortarla, y una vez que la corten, se ha tirado al fuego. Piensa conmigo por un segundo, y no tienes que contestarme, solo piénsalo para ti. ¿Qué fruto has dado tú o estás dando tú en tu vida como cristiano? Piénsalo por un segundo. No son frutos, porque no son frutos, es el fruto del Espíritu Santo. Amor, paz, paciencia, benignidad. Sí los conocen, ¿no? Los ha escuchado. ¿Qué fruto estás dando? Si no hay fruto, si no hay evidencia de una transformación espiritual, de una regeneración, estamos en una situación que tenemos que hacer algo. Ahora, vamos a llamarlo a nivel individual y después lo vamos a llevar a nivel iglesia y después a nivel ciudad o familias. Nuestra nación cómo está, nuestra ciudad cómo está, nuestra familia cómo está. Esta gente que escuchó a Juan el Bautista reaccionó de una manera superficial. Aparentemente abrazaron y dijeron sí, y hubo muchos seguidores. Pero el día que Cristo fue crucificado, los apóstoles huyeron, solo se quedaron las mujeres. Cuando se reunieron en el aposento alto para orar, había solamente 120 personas. Y todos los que salieron a escuchar y todos los que llegaron, por eso escuche una cosa, es claro que no es que la iglesia tenga 5,000 personas. ¿Sabes qué significa eso? Que hay 5,000 asistentes. Eso es todo lo que significa. ¿Y sabes qué significa eso? Nada. Bueno, a lo mejor puede significar mucha entrada de ofrenda. Eso sí. Mucho trabajo. Más sillas, más limpiar, más papel de baño, más esto, más el otro. Eso sí. Yo no estoy peleado con eso. Está bien. Que vengan y que escuchen, sí. Pero eso no garantiza nada. En el año 70 después de Cristo, entró un general romano y asesinó a 1.100.000 judíos. Dicen los historiadores que los aventaban el muro. Aventaban a los sacerdotes, los mataban. Esta gente que dijo, no, que rechazó. El hacha cayó en un juicio. Sofonías 3:8, por tanto esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgarlos, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Juan predica el mensaje fuerte del juicio sobre individuos. Pero si suficientes individuos lo rechazan, se convierte en un problema nacional, que fue el caso de Israel. Si se convierte en un problema nacional y después en un problema mundial, como es el caso de nosotros hoy en día, el mundo está compuesto por gran parte de pecadores que se niegan a arrepentirse, entonces nos espera esto. A nosotros no si estamos bien con Él, pero a los que están mal con Él. Romanos 2:5, pero tú, como eres terco
y no has querido volverte a Dios, estás amontonando, castigo sobre ti. Para el día del castigo, cuando Dios se manifestará para dictar su justa sentencia. Por eso siempre le digo, usted no pida justicia, usted pida misericordia. Porque si usted dice, no, yo quiero justicia, ándale pues justicia vas a tener, pero entonces te van a poner en una balanza y te van a decir, a ver, y vas a salir debiendo. Para dictar su justa sentencia y pagar a cada uno conforme lo que haya hecho. Dará vida eterna a quienes buscando gloria, honor y inmortalidad perseveraron en hacer lo bueno, pero castigará con enojo a los rebeldes, es decir, a los que están en contra de la verdad y a favor de la maldad. Dios va a juzgar finalmente sobre nuestras obras, porque las obras no son la forma en que ganamos nuestra salvación, son la demostración de que hemos sido salvos por gracia. Por eso Efesios 2:10 dice, pues es Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras siguiendo el camino que Él nos ha preparado de antemano. Tú no puedes hacer esas buenas obras si no eres un verdadero cristiano. Cuando eres un verdadero cristiano, entonces, por ende, tú puedes hacer esas verdaderas obras. Lucas 3:10, entonces la gente le preguntó, ¿qué debemos hacer? Porque vienen a Juan el Bautista, les dice, ustedes son una generación de víboras, y ustedes creen que por decir que son hijos de Abraham, y les habla durísimo. Y entonces la gente dice, a ver, ok, entonces, ¿qué debemos hacer? Y Juan les contesta, el que tenga 2 trajes, dele uno al que no tiene ninguno. Y el que tenga comida, compártala con el que no la tiene. Y tú puedes decir, ya está. Pues eso es fácil. Le voy a regalar una camisa a alguien, le voy a invitar de comer a alguien, y ya está. Parece algo bastante insignificante. ¿Este es el tipo de fruto de justicia? Seguro, porque el primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es sencillo, y los judíos lo sabían. Porque Levítico 19:18 dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la demostración del amor por Dios en la forma en que amabas a tu prójimo tenía que manifestarse. Pero no, ¿cómo dice ese dicho? Se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. O sea, cuando alguien te pide una moneda, tú le puedes, sí, ten. Y le das una moneda y ni lo conozco, ten. Pero cuando amas, no puedes dejar de dar. O sea, le puedes dar dinero o algo a alguien y decir, ya, no lo conozco y ya. Y no pasa gran cosa. Pero cuando tú realmente te preocupas por alguien, estás al pendiente de lo que le falta. Estás interesado en cómo está. Mostrar un corazón transformado al ser desinteresado y generoso con los vecinos o con quien necesite la ayuda. Y a lo largo de todo el Nuevo Testamento se nos dice que debemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo. ¿Sabes por qué eran conocidos los discípulos entre la gente? Por el amor que se tenían unos a otros. Eso era lo que los distinguía de los demás. El amor que se tenían unos a otros. ¿Cómo se demostraban el amor? Se lavaban los pies unos a otros, compartían la prenda entre ellos, comían entre ellos. ¿Te acuerdas que en 1 Juan 3 hay una parte en la Biblia que dice que si tú ves a un hermano que tiene necesidad y no cubre su necesidad, entonces, ¿de qué te sirve decir que lo amas? ¿Sí se acuerdan que lo hemos visto, que lo hemos estudiado? O sea, si alguien viene y te dice, es que no tengo, y tú dices, pues, híjole, qué pena, sí, híjole, pues que Dios te bendiga, voy a orar por ti. Y tú tienes para ayudarlo y no le das. Estamos mal,
Porque no se trata nada más de decirlo. Es decir, amados hermanos, entre nosotros nos podemos engañar, pero a Dios nadie lo engaña. Cuando alguien te diga, no, es que es cristiano y todo, está bien, qué bueno, gloria a Dios. Pero ¿lo vive? ¿Lo demuestra? ¿Sí me entienden lo que les digo? Es más profundo de lo que parece. No es quitarte una camisa y decirle, ay, ten, o ten, dale algo de comer y ya, ya cumplimos. No, es algo más profundo. Hay un desinterés, hay un amor que te consume de ver, de no mirar por tus propias cosas. Esta parte de, si tienes dos prendas, habla de que en la antigüedad la gente abajo de sus túnicas usaba algo que se conocía como quitones, que era como, ¿cómo se llaman esas prendas que usan las mujeres en lugar de pijama? Batas, como batas para dormir, que son así, algo así, ese es, camisón, ¿no? Algo así, era el que se usaba abajo de la túnica, ¿no? Entonces, si tú tenías dos y alguien tenía necesidad, dice, dale, quédate con uno, dale. Pero era desprenderse de algo. Entendieron el ambiente de amar a su prójimo como a sí mismo. Santiago escribe que la religión pura y sin mancha es cuidar a las viudas y a los huérfanos, que no es otra cosa que una expresión verdadera de arrepentimiento, de conversión, de amor, de desinterés por tus cosas y por interesarte en gente que necesita. Lucas 3:12 dice, se acercaron también los bautizados, para ser bautizados, algunos de los que cobraban impuestos para Roma y le preguntaron a Juan, maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Juan les dijo, no cobren más de lo que deben cobrar. Ahora entendemos nosotros que los que cobraban los impuestos eran judíos que habían sido puestos por romanos ricos, que tenían la franquicia fiscal de cierta área de Palestina. Es decir, que habían pagado un dinero, se les había dado a ellos la concesión de cobrar impuestos y que ellos habían contratado a judíos y les decían, cobren los impuestos y nos pagan a nosotros. Y entonces el recaudador de impuestos, lo que se dedicaba era, acaba de vender, tienes que pagar impuestos. Acaba de comprar, tienes que pagar impuestos. Y se dedicaba a cobrarle impuestos a todos y por todo. Y entonces era así como que, era una carga. Pero aparte de eso, eran judíos, y entonces los odiaban porque decían, ¿cómo es posible que nuestra misma gente nos haga esto? Eran gente despreciada, odiada. Eran considerados inmundos y los tenían como ajenos a Dios. Los asociaban con borrachos y con prostitutas. Es decir, en ese concepto los tenían gente de baja calidad, de calaña baja. Y aquí Juan en el versículo 13 les dice, no recojan más de lo que les han ordenado. Si van a cobrar, cobren lo que es, pero nada más. ¿Qué implica eso? Pues que cobraban de más, que robaban. No tomes más, porque el amor es una manifestación de una vida transformada. Y otro es la honestidad o la justicia, que es una de las características de Dios. Sí, el amor, el interés por otras personas y todo, pero el otro es la honestidad y la justicia. Yo voy a hacer mi trabajo como lo tengo que hacer. Y no me voy a prestar a otra cosa, lo voy a hacer como tengo que hacerlo. Y esa es una característica de parte de Dios. Había un tercer grupo que eran los soldados, y que muy probablemente eran soldados judíos.
Y lo digo de esta forma porque los judíos tenían soldados que cuidaban el templo. Y seguramente son soldados judíos porque no veo aquí a los soldados romanos involucrados en esto. Y esos también se les pide que demuestren ese fruto de arrepentimiento. No tomes dinero de nadie por la fuerza. En el verbo griego, esto por la fuerza es sacudirlo, así como que a ver qué se le cae, ¿no? Entonces les está diciendo, no usen esa fuerza que tienen, y no porque fuesen grandotes y muy fuertes, sino porque tienen el poder de la espada para amedrentar, para espantar a alguien. Lo que sucede ahora en día con la gente que tiene ese poder, ¿no? Que se respalda con tener una placa o cierto título, ¿no? No los intimiden, no los amenacen, no los sacudan por la fuerza. Y también a los soldados les dicen, no acuséis a nadie falsamente, porque tenían la autoridad y la capacidad tremenda para tergiversar y pervertir las pruebas con el fin de condenar a alguien. Y les dice, conténtate con tu salario. Siempre que leo esto me acuerdo y pienso en los policías que tenemos. No sé cuánto puedan estar pagándole a un policía, pero contentarse con su salario es tan importante, ¿no? Porque están tentados a hacer cosas que no deben, ¿no? A estafar. Entonces son temas que tratan con personas en posición de autoridad, soldados, policías, y lo que está diciendo es, sean honestos, íntegros, justos, que haya equidad, que haya amor. De esto, deja que esto se manifieste en tu vida. Este es el contrario de cómo actúan las personas no perdonadas, no transformadas, no regeneradas. Estas son virtudes justas que dan evidencia de una vida cambiada. Y Juan está diciendo, mira, ¿eres un verdadero arrepentido? ¿Realmente has dejado todo esto a un lado? Eso es lo que tiene que suceder. ¿Se acuerdan de Zaqueo? El que recababa los impuestos, que Jesús fue a su casa. El Zaqueo que se subió al árbol para ver a Jesús, ¿no? Para ver que Jesús le dice, bájate porque voy a tu casa. Ese cobraba impuestos. Y cuando Jesús entra a su casa, Jesús dice, al llegar Jesús a su casa, Zaqueo le dice a Jesús, ¿no? Señor, todo lo que yo haya robado, todo lo que yo haya hecho, lo voy a regresar. Al que le deba le voy a pagar 4 veces. Y empieza a hablar de dinero. Su conciencia lo traiciona, su corazón. Él sabe dónde está el problema. Y entonces Jesús le dice, verdaderamente la salvación ha llegado a esta casa. Las acciones tienen que verse. Nos falta un último elemento, pero ya nos va a dar tiempo. Eso, si Dios permite y nos da vida, lo vemos la próxima semana. Pero arrepentirnos verdaderamente tiene que llevarnos a tomar acciones que hagan que se vea el arrepentimiento. Cuando hablamos de amar a nuestro prójimo, de darle a nuestro prójimo cuando necesite, no se trata de dar así, no, ay, ten, ya, no me estés molestando. No. Ojalá lo podamos entender y podamos aplicar a nuestra vida. Oremos. Dios Padre, queremos agradecerte por tu palabra, darte gracias porque si pudiéramos nosotros con tu ayuda, Señor, como dices ahí en Proverbios, ser llenos de tu Espíritu, atender a tu llamado, de esa reprensión, te estoy llamando la atención para que cambies y vivas, y si lo haces, vivirás en paz y vivirás con la bendición. Si tan solo pudiéramos, Señor,
entenderlo y vivirlo, abrazarlo. Seguro estoy que muchas cosas en nuestra vida estarían en orden. No como quisiéramos, porque a veces queremos cosas que tú no vas a permitir, pero sí tendríamos una vista diferente, una perspectiva distinta de lo que estamos viviendo. Ayúdanos a vivir, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a comprender esto que nos estás enseñando. El verdadero arrepentimiento, Señor, de cambiar, de no ver este momento, este tiempo, esta relación contigo como algo de tengo que ir el domingo y tengo que escuchar y después vamos a ver dónde vamos a ir a comer o qué vamos a hacer, sino atesorar estos momentos en nuestro corazón y vivirlos de tal forma que nos preparen para vivir una vida que te agrade, que nos prepare para lo que tú tienes para nosotros, para nuestra familia, nuestros hijos, nuestro cónyuge. Ayúdanos, perdónanos si hemos sido ligeros en escuchar tu palabra, si hemos sido, Señor, desatentos, si hemos sido desobedientes, y ayúdanos a venir a ti y a vivir como tú quieres. Te pedimos esto en Cristo Jesús y te pedimos que si tú nos permites regresar el próximo domingo podamos atender, Señor, a tu llamado, a tu palabra. Fortalece a mis hermanos, Señor, y ayúdales en Cristo Jesús.